Desde que comencé a explorar lugares embrujados, siempre escuché historias de personas que llevaban algo a casa sin darse cuenta. Espíritus que se aferran a nosotros, que nos siguen y nos atormentan en la oscuridad. Muchos creen que son solo leyendas, cuentos exagerados para asustar a los curiosos. Pero yo sé la verdad. Yo lo viví. Y desde aquella noche, nunca volví a ser el mismo. Era una noche fría y sin luna cuando decidí visitar una antigua casa abandonada. Se encontraba en medio de la nada, rodeada de árboles retorcidos y maleza que parecía devorar sus cimientos. Su estructura decrépita desafiaba el tiempo, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo. Un olor a humedad y putrefacción impregnaba el aire. Sin embargo, lo que más me inquietaba no era su estado, sino su historia. Decían que allí, décadas atrás, un hombre perdió la vida de una forma atroz. Algunos aseguraban que había sido asesinado brutalmente, otros, que murió en un ritual oscuro que salió mal. Lo único que todos coincidían en decir era que desde entonces, la casa nunca estuvo realmente vacía. Con una linterna en una mano y mi cámara en la otra, crucé el umbral de la puerta. Apenas di el primer paso, el suelo crujió bajo mis pies. El aire era extrañamente gélido, mucho más de lo que debería ser en esa época del año. La oscuridad era densa, sofocante, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Avancé con cautela por el pasillo. En las paredes, marcas extrañas parecían haber sido talladas con uñas o algo afilado. Algunas formaban símbolos que no reconocía, otras parecían palabras, pero estaban incompletas. Entonces lo sentí, fue un escalofrío helado que recorrió mi espalda, una sensación de que alguien estaba justo detrás de mí, respirando en mi nuca. Me giré de golpe, pero no había nada. Solo el pasillo oscuro y el eco de mi propia respiración. Quise seguir avanzando, pero algo me detuvo. Un sonido, un susurro. Venía del final del pasillo, un murmullo bajo, casi imperceptible. No te vayas. Mi corazón latió con fuerza. La linterna tembló en mi mano. Apreté los dientes y seguí caminando, tratando de convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Al llegar al final del pasillo, entré en lo que parecía haber sido una sala de estar. Allí, en medio del polvo y los escombros, había una mecedora. Estaba quieta. Inmóvil, pero cuando di un paso hacia ella, comenzó a moverse lentamente. El crujido de la madera resonó en el aire pesado, como si alguien invisible estuviera sentado allí, balanceándose suavemente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Apunté mi cámara hacia la mecedora y comencé a grabar. Pero en cuanto presioné el botón de grabación, la linterna parpadeó y sentí un aliento helado junto a mi oído, y luego un susurro más fuerte: no te vayas. El pánico se apoderó de mí. Giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta. Pero algo no estaba bien, el pasillo parecía más largo. Mucho más largo, corría y corría, pero nunca llegaba a la salida. Los muros parecían estrecharse, la oscuridad se volvía más densa, y detrás de mí, los susurros se multiplicaban: no te vayas, no te vayas, no te vayas. Entonces, lo vi, en el reflejo de un espejo roto a mi derecha. Pude ver una sombra alta detrás de mí. Una figura oscura, con ojos vacíos. Observándome, no me detuve. No me atreví a girarme. Solo corrí con todas mis fuerzas hasta que finalmente, la puerta de entrada apareció de nuevo. Salí de la casa y me lancé al asiento de mi coche, sintiendo un peso invisible sobre mis hombros. Pero lo peor estaba por venir. Esa noche, cuando llegué a casa, intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Me duché rápidamente, tratando de sacudirme la sensación pegajosa del miedo. Luego me acosté en la cama, exhausto. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, me desperté de golpe. Un sonido, un crujido, el mismo crujido de la mecedora en la casa abandonada. Mi cuerpo se paralizó. Apenas respiraba. Lentamente, giré la cabeza hacia la esquina de la habitación. La mecedora se movía, sola. Mi corazón martillaba en mi pecho.
Sentí el mismo aire helado en mi cuello. Y entonces, la voz susurró de nuevo, no te vayas. Me levanté de un salto y encendí todas las luces. Pero no había nadie. Nada. Los siguientes días fueron peores. Puertas que se cerraban solas. Objetos que desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Sombras que se deslizaban por los rincones de mi visión. Y siempre, a las 3 de la madrugada, la mecedora se movía. Una noche. Decidí revisar la grabación de la casa. Cuando llegué a la parte donde escuché el primer susurro, vi algo que me heló la sangre, cuando giré la cámara en el video. La sombra estaba allí, no solo en el espejo, justo detrás de mí, y cuando corrí hacia la puerta, no se quedó atrás. Me siguió, apagué el teléfono y me quedé en silencio. Yo lo había traído conmigo, busqué ayuda de inmediato. Un amigo que sabía de lo paranormal me aconsejó hacer una limpieza espiritual. Me dijo que a veces, los espíritus se aferran a nosotros y nos siguen a casa, como si cruzaran un umbral con nuestra energía. Esa noche, encendí velas y quemé salvia en cada rincón de la casa. Repetí oraciones en voz alta, con la esperanza de alejar lo que fuera que me estuviera acechando. La habitación se sintió pesada. El aire se volvió denso, como si la propia casa se resistiera. La mecedora crujió violentamente y una de las velas se apagó de golpe, y entonces la voz habló, pero esta vez no fue un susurro, fue un grito, no te vayas. Las luces parpadearon. El viento helado me rodeó, y la mecedora se movió con fuerza antes de detenerse abruptamente. El silencio fue absoluto, el ambiente se sintió más ligero. El frío desapareció, esa noche dormí sin interrupciones. Y la mecedora nunca volvió a moverse. Esperando, porque aunque logré expulsarlo de mi casa, no estoy seguro de que realmente se haya ido. Desde que me mudé a esta casa, había algo en el aire que me hacía sentir incómodo. No podía explicarlo, pero a veces, cuando la noche caía y la ciudad quedaba en silencio, tenía la extraña sensación de que no estaba solo. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero pronto descubriría que la pesadilla apenas comenzaba. Mi casa estaba en un barrio antiguo, con calles adoquinadas y casas con una arquitectura clásica que parecían sacadas de otra época. Sin embargo, entre todas esas viviendas bien cuidadas, había una que destacaba por su abandono. La casa de al lado. Sus ventanas estaban cubiertas de polvo, las paredes agrietadas y la maleza había devorado su jardín por completo. Pero lo más inquietante era que, pese a su evidente estado de abandono, algunas noches veía luces encendiéndose dentro de ella. Al principio pensé que algún vagabundo o curioso se había metido en la casa, pero cada vez que intentaba observar mejor, la luz desaparecía. Era como si supiera que estaba siendo observada. Intenté ignorarlo, pensando que quizá era solo un reflejo o mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero una noche, todo cambió. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando un sonido me despertó. Un leve susurro que parecía venir del otro lado de la pared. Al principio, creí que era el viento colándose por alguna rendija, pero cuando presté más atención, lo escuché con claridad. Ayúdame, mi cuerpo se tensó al instante. La voz era débil, infantil. Me levanté lentamente y caminé hasta la ventana que daba hacia la casa vecina. La luz del farol de la calle iluminaba parcialmente la fachada descuidada, pero lo que vi me dejó sin aliento. Había una figura en una de las ventanas del segundo piso. Era una niña. Permanecía inmóvil, con el rostro pálido y los ojos oscuros fijos en mí. En el momento en que nuestros ojos se cruzaron, la luz parpadeó y la silueta desapareció. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré las cortinas y me alejé de la ventana, con el corazón latiendo con fuerza. Algo me decía que aquella aparición no había sido un simple reflejo o un truco de la mente. A la mañana siguiente, pregunté a los vecinos sobre la casa de al lado. Muchos evitaron hablar del tema, pero una anciana, que llevaba décadas viviendo allí, me contó la historia.
Hace muchos años, una familia vivía en esa casa, susurró. Eran buenas personas, pero un día, su hija menor desapareció. La buscaron por todas partes, pero nunca la encontraron. Poco después, comenzaron a escuchar su voz en las noches, llamándolos. Finalmente, los padres se fueron, dejando la casa vacía. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esa noche, decidí grabar la casa con mi cámara. La dejé encendida apuntando a la ventana del segundo piso y me fui a dormir. A las 3 de la madrugada, un ruido me despertó de golpe. Era una risa infantil, leve, como un murmullo. Pero lo peor fue darme cuenta de que el sonido no venía de la casa de al lado, venía desde dentro de mi habitación. Mi respiración se volvió errática. La cortina de mi ventana se movía, aunque la ventana estaba cerrada. De repente, la cámara que había dejado grabando cayó al suelo con un golpe seco. Corrí a recogerla con manos temblorosas. La pantalla aún mostraba la grabación. Retrocedí el video y vi la casa en la oscuridad. Pero entonces, algo apareció en la ventana del segundo piso. La niña se veía borrosa al principio, pero luego, con más claridad. Su piel pálida, sus ojos oscuros. Mirándome fijamente, y entonces, levantó la mano, y señaló directamente hacia mí. Apagué la cámara de golpe, sintiendo mi corazón martillar en mi pecho. No podía ignorarlo más. Al día siguiente, reuní todo mi valor y decidí entrar en la casa. Salté la verja y empujé la puerta principal. Para mi sorpresa, estaba abierta. Dentro, el aire era pesado, cargado de polvo y humedad. Las paredes tenían grietas profundas, los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas y el suelo crujía con cada paso que daba. Subí lentamente al segundo piso, sintiendo un escalofrío constante recorriendo mi espalda. Cuando llegué a la habitación donde había visto a la niña, la puerta estaba entreabierta. Empujé con cautela y lo primero que vi fue una cuna rota, muñecas antiguas y dibujos infantiles garabateados en la pared. Pero lo más aterrador fue la sensación de que algo me observaba. El aire se volvió gélido. Mi piel se erizó, y entonces, un leve sollozo sonó detrás de mí. Me giré lentamente, con el corazón a punto de estallar, y ahí estaba ella, de pie, en la esquina de la habitación. Su vestido blanco estaba sucio y rasgado, su piel era casi translúcida, y sus ojos eran oscuros y llenos de tristeza. Intenté hablar, pero mi voz se quebró. Ella levantó una mano temblorosa y señaló el armario en la esquina del cuarto, con un nudo en la garganta. Me acerqué y lo abrí. Dentro, en el suelo, había una pequeña caja de madera cubierta de polvo. La recogí con manos temblorosas y la abrí lentamente. Dentro, encontré una fotografía de la niña con sus padres. Detrás de la imagen, había algo escrito con una letra infantil: no me olviden. Un grito agudo resonó en la habitación. Las luces comenzaron a parpadear y el suelo vibró bajo mis pies. Sentí una presencia oscura, algo que no quería que estuviera allí. Tomé la caja y salí corriendo de la casa sin mirar atrás. Esa noche, enterré la caja en mi jardín y recé por el alma de la niña. Desde entonces, nunca más volví a verla en la ventana, pero algunas noches, cuando el viento sopla fuerte y la oscuridad cubre la casa de al lado, puedo escuchar un leve susurro: gracias. Hace años, experimenté algo que hasta el día de hoy no puedo explicar, algo que desafió todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad. Lo que comenzó como una noche común y corriente se transformó en una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Era una noche oscura, con un cielo completamente despejado, como si las estrellas decidieran desaparecer de repente. Estaba en mi casa, solo, después de haber terminado de ver una película en la sala. Decidí ir a dormir temprano porque al día siguiente tenía mucho trabajo. La casa estaba extrañamente silenciosa, como si el mundo entero se hubiera detenido, y eso me pareció algo incómodo, pero no le di mucha importancia. Mi habitación estaba al final del pasillo. Cuando llegué, la luz de la lámpara parpadeó un par de veces antes de apagarse por completo. Me irritó un poco, pero eso tampoco me preocupó mucho.
Pensé que tal vez era un problema con el bombillo o algo así. Fui a la ventana, la abrí para dejar entrar un poco de aire fresco y me acomodé en la cama. Lo único que quería era descansar. Sin embargo, no pude dormir. Algo en el ambiente se sentía raro, como si algo estuviera observándome. Al principio pensé que era una paranoia momentánea, un efecto del cansancio, pero la sensación de ser observado solo aumentaba. El aire en la habitación estaba denso, como si algo pesado estuviera flotando en el aire. Me levanté de la cama y caminé hacia el pasillo para revisar si las luces de la casa estaban funcionando bien. Cuando pasé cerca del salón, me sorprendió ver que las sombras de las cortinas se movían, pero la ventana estaba cerrada. Pensé que podría ser el viento, pero algo en mi interior me decía que eso no era posible. Era como si esas sombras tuvieran vida propia. Decidí ignorarlo y regresé a mi habitación. Lo que ocurrió después fue indescriptible. Al regresar a la cama, sentí una presión en mi pecho, como si alguien estuviera encima de mí, pero no había nadie. Estaba completamente paralizado. No podía moverme ni gritar. Cada vez que intentaba hacer un movimiento, sentía más y más peso sobre mi cuerpo, como si algo invisible me estuviera sujetando. De repente, oí un susurro. Era una voz baja, casi imperceptible, pero clara como el agua. Te estoy observando. La voz era fría, metálica, como si viniera de otro mundo. Miré alrededor de la habitación, buscando la fuente del sonido, pero no había nada. Solo la oscuridad y una sensación de terror absoluto. Con todo mi esfuerzo, logré mover un dedo, luego un brazo. Poco a poco, pude liberarme de la parálisis, pero cuando finalmente me levanté, la habitación ya no era la misma. Las paredes parecían estar distorsionadas, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. La temperatura bajó abruptamente y podía ver mi respiración, como si estuviéramos en un lugar congelado. Sentí que alguien o algo estaba ahí, en las sombras, observándome. De repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear y, en ese momento, lo supe. Algo había invadido mi hogar, algo que no pertenecía a este mundo. La puerta de la habitación se cerró de golpe, y el aire se volvió aún más denso. Un sonido extraño, como el crujido de madera, empezó a resonar en toda la casa. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, intenté abrir la puerta, pero algo la estaba bloqueando. No había manera de que la puerta se moviera. Fue entonces cuando la figura apareció. De entre las sombras, una silueta delgada y alta emergió, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma humana. Estaba completamente inmóvil, observándome con unos ojos completamente negros, sin pupilas ni iris, solo una negrura profunda. La sensación de terror fue tan intensa que no pude ni moverme ni gritar. Solo podía mirarla, atrapado en esa mirada vacía y penetrante. Sentí que mi cuerpo ya no respondía, y entonces la figura comenzó a acercarse lentamente. A cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más frío. El susurro volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si estuviera justo al lado de mi oído: es tarde para huir. Intenté gritar, pero no pude. Era como si mi voz hubiera sido arrebatada por esa presencia. Finalmente, cuando la figura estuvo a solo unos metros de mí, todo se detuvo. La habitación volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. La figura desapareció, y la sensación de peso en el aire se desvaneció. Las luces parpadearon una vez más y luego se apagaron por completo. No sabía qué hacer. Estaba completamente aterrorizado, pero de alguna manera, me sentí obligado a salir de la habitación. Abrí la puerta con dificultad, y el pasillo estaba en completa oscuridad. Al principio, no podía ver nada, pero a medida que avanzaba, las luces de la casa comenzaron a encenderse solas, como si algo estuviera controlando todo desde las sombras. Sentí una presencia en cada rincón, como si alguien estuviera siguiéndome. Finalmente, llegué a la sala. La televisión estaba encendida, y lo más extraño de todo era que no había ninguna señal. Solo una pantalla en blanco con estática. La imagen en la pantalla comenzó a distorsionarse y apareció una figura. Era la misma silueta que había visto en mi habitación, esta vez en la pantalla. Me miraba fijamente,
y luego, la voz volvió a sonar, te dije que no podías escapar. En ese momento, supe que debía salir de la casa. Corrí a la puerta principal, pero cuando intenté abrirla, esta no se movía. Me golpeé contra ella, tratando de forzarla, pero la puerta estaba cerrada con fuerza. Fue entonces cuando oí un golpe en la ventana. Al mirar, vi algo que nunca olvidaré, una figura encapuchada, mirando hacia adentro, con esos mismos ojos oscuros y vacíos. Estaba atrapado, sin salida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré abrir la puerta y salir corriendo hacia la calle. La sensación de ser perseguido fue tan intensa que miré por encima de mi hombro todo el camino. La casa parecía haber cobrado vida, con las luces parpadeando frenéticamente y las sombras moviéndose por todas partes. No sé cómo pude sobrevivir a esa noche, ni qué era exactamente lo que me perseguía. Nunca volví a entrar en esa casa, ni siquiera a acercarme. Pero lo que viví aquella noche nunca se borrará de mi mente. Siempre me pregunté si aquello era un simple sueño o algo mucho más real, algo que todavía acecha en la oscuridad. La experiencia que tuve en aquella casa ha marcado mi vida de manera irrevocable. Si me hubieran contado sobre ella, probablemente no habría creído en nada de lo que sucedió, pero ahora, al mirar atrás, no puedo negar lo que viví. Todo comenzó cuando me mudé a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Una casa que había estado vacía durante años, y que, aunque tenía su encanto, siempre me transmitió una extraña sensación de incomodidad, una sensación que crecía a medida que pasaba el tiempo. Era una casa grande, de 2 pisos, con una arquitectura peculiar, de esas que te hacen pensar en el pasado, en historias no contadas y secretos guardados entre sus muros. El lugar parecía perfecto para empezar una nueva etapa de mi vida. Tenía todo lo que necesitaba, un amplio jardín, varias habitaciones, y una paz que parecía envolver la zona. No sabía que esa paz sería lo último que sentiría en aquel lugar. El primer día que llegué, sentí una extraña presión en el aire. Era como si algo estuviera esperando a ser descubierto. Pero no le di mayor importancia. Como cualquier persona, estaba emocionado por mudarme y empezar una nueva vida. Empecé a organizar mis cosas, a poner todo en su lugar, y fue cuando noté algo peculiar. La casa parecía tener una temperatura inusualmente fría, incluso con el clima cálido de la ciudad. Decidí que tal vez era un problema de la calefacción o un mal aislamiento, pero esa sensación nunca desapareció. Pasaron los días, y los ruidos comenzaron. Al principio, pensé que era el sonido de las viejas tuberías, el crujido de las paredes envejecidas o quizás el viento golpeando las ventanas. Pero esos ruidos fueron cada vez más extraños, más nítidos. En la noche, cuando todo estaba en silencio, podía escuchar pasos. Pasos que recorrían el pasillo, que subían las escaleras y que se detenían justo frente a mi habitación. Al principio, traté de racionalizarlo, pero la sensación de estar observado era innegable. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí irme a dormir temprano. Estaba completamente agotado, y solo quería descansar. Pero algo me despertó en mitad de la noche. Era un sonido sutil, como un susurro. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no era posible. Estaba totalmente cerrado. Los susurros se hicieron más claros, y entonces escuché claramente lo que decían: no deberías estar aquí. El miedo me paralizó. No sabía si debía levantarme, si debía gritar, si debía salir corriendo. Pero algo me decía que debía quedarme. La sensación de que no estaba solo en esa casa me envolvía completamente. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. Cada vez que entraba en una habitación, sentía que algo o alguien me observaba. Las luces parpadeaban sin razón, las puertas se cerraban solas, y en varias ocasiones encontré objetos movidos del lugar. Pero lo más extraño fue una serie de sueños recurrentes que comencé a tener. En ellos, veía a una figura femenina, con el rostro oculto en sombras, vagando por los pasillos de la casa. Aunque el sueño no era aterrador, el sentimiento de angustia y desesperación era tan real que al despertar sentía como si aún estuviera dentro de esos pasillos oscuros. Una noche,
decidí investigar. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo, así que me armé de valor y comencé a recorrer la casa en busca de respuestas. Subí al ático, un lugar que nunca había explorado, y al abrir la puerta, el aire frío me golpeó de inmediato. Todo estaba cubierto por una capa de polvo, y las cajas estaban amontonadas en un rincón. Entre todas esas cajas, encontré un viejo baúl de madera. Al abrirlo, descubrí una serie de objetos extraños, fotografías antiguas, cartas y varios objetos personales que pertenecían a los antiguos dueños de la casa. Pero lo más inquietante de todo fue un pequeño cuaderno de cuero, con páginas amarillentas y cubiertas de polvo. Al abrirlo, leí las primeras palabras, que me helaron la sangre: no podemos escapar de la casa. Estamos atrapados aquí. Era el diario de alguien que había vivido allí, alguien que parecía haber estado atrapado en ese mismo ciclo que yo estaba experimentando. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Los ruidos se volvieron más intensos, y las apariciones comenzaron. Vi sombras que se movían por el rabillo del ojo, y escuché risas lejanas en la oscuridad. Un día, estaba en la cocina preparando la cena, cuando una figura apareció en el reflejo del microondas. Era la misma figura que había visto en mis sueños, y esta vez no desapareció al girarme. Permaneció allí, mirándome fijamente, hasta que una corriente de aire la hizo desaparecer, dejando una sensación de frío extremo en la habitación. La figura comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre a lo lejos, siempre observándome. Comencé a sentir una presión constante en el pecho, como si algo me estuviera hundiendo en la oscuridad. Estaba aterrorizado, pero no sabía qué hacer. Nadie creía en lo que estaba pasando. La gente pensaba que estaba imaginando cosas, que era solo estrés o cansancio. Pero no era así. Sabía que algo estaba sucediendo en esa casa. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, llegué a casa y encontré todo en completo desorden. Los muebles estaban volcados, las ventanas abiertas, y el aire estaba impregnado con un olor extraño, a moho y a algo más, algo que no podía identificar. De repente, la puerta principal se cerró de golpe, y las luces se apagaron. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando me giré, vi a la figura de la mujer con el rostro oculto. Esta vez, no estaba en mis sueños. Estaba allí, en carne y hueso, en mi casa. Con un susurro bajo, me dijo: te lo advertí. Ahora es tarde. Fue lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. No recuerdo cómo logré salir de la casa. Todo fue un blur, como si la realidad misma se hubiera distorsionado. Cuando volví en mí, ya estaba fuera, en la calle, con la casa detrás de mí. Miré hacia atrás una última vez, y vi la figura de la mujer en la ventana. Desde ese día, nunca volví a acercarme a esa casa. La dejé atrás, y aunque pasaron los años, nunca dejé de preguntarme si todo lo que viví fue real o si mi mente me jugó una mala pasada. Pero algo dentro de mí sabe la verdad. Esa casa estaba embrujada, y todo lo que viví allí no era producto de mi imaginación. Era una noche cualquiera, o al menos eso creía yo. Estaba en casa, solo, como de costumbre. Después de un largo día de trabajo, me acomodé en mi sofá, con la televisión encendida y una taza de café en las manos. La casa estaba tranquila, casi demasiado tranquila. El silencio era profundo, pero en una manera que me resultaba extrañamente reconfortante. Siempre había disfrutado de la calma nocturna. Las luces de la calle se filtraban por las cortinas, creando sombras tenues que danzaban en las paredes. Todo parecía estar en orden. Pero esa paz, como todas las demás, no duraría mucho. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando empecé a escuchar un leve sonido, como un golpeteo, proveniente de la puerta de entrada. No era el tipo de sonido que se haría con un simple toque, sino algo más constante, como si alguien estuviera golpeando muy suavemente, pero de una manera insistente. Me levanté del sofá, confundido, y caminé lentamente hacia la puerta. Miré a través del ojo de la cerradura, pero no vi nada. Pensé que quizá podría ser algún vecino que necesitaba algo, pero, cuando abrí la puerta, no encontré a nadie. Cerré la puerta rápidamente,
todavía con la sensación extraña de que algo no estaba bien. Pude sentir una presión en el aire, algo que no era tangible, pero que parecía rodearme. De repente, una ráfaga de frío recorrió la habitación. El aire había cambiado. Algo no estaba bien. No sabía cómo explicarlo, pero algo me decía que no debía estar solo en esa casa esa noche. Regresé al salón, pero antes de sentarme, miré hacia la puerta nuevamente. Fue entonces cuando la vi. En el umbral, apenas visible, una figura alta, sombría, parecía estar observándome desde la oscuridad. No podía distinguir con claridad sus rasgos, pero podía sentir su presencia como si estuviera impregnada en el aire mismo. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía qué hacer. ¿Debía acercarme? ¿O debía ignorarlo y regresar a mi rutina? El miedo me invadió, pero algo en mi interior me obligó a mantenerme en silencio, observando. La figura estaba quieta, inmóvil. No había sonido alguno, salvo mi respiración agitada. Pasaron unos minutos que parecieron horas. Finalmente, decidí dar un paso adelante, acercándome lentamente a la puerta. Mis piernas temblaban, pero de alguna manera, logré avanzar. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura desapareció en un parpadeo. No fue un movimiento físico, sino como si se desvaneciera en el aire, como una sombra que se disuelve al contacto con la luz. Me quedé allí, con la mano aún sobre la perilla de la puerta, sin saber qué pensar. Había sido tan real, tan aterrador. Pero, al mismo tiempo, no estaba seguro de si lo había imaginado. Respiré profundamente, intentando calmarme. Quizá fuera solo el cansancio o la oscuridad que me jugaba una mala pasada. Pero algo dentro de mí sabía que no había sido una ilusión. Mi instinto me decía que esa figura no pertenecía a este mundo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura de pie frente a mí. Aunque no estaba físicamente allí, su presencia seguía acechando mis pensamientos. No sabía qué quería o por qué había aparecido, pero estaba seguro de que no era la última vez que la vería. En algún lugar de mi mente, la duda y el miedo se mezclaban, formando un caldo de incertidumbre. ¿Había sido un espíritu? ¿Un ente de otro plano? Lo único que sabía con certeza es que mi vida nunca volvería a ser la misma después de aquella noche. Al día siguiente, busqué alguna explicación lógica para lo que había sucedido. Había leído sobre fenómenos paranormales, pero nunca creí que experimentaría algo así. Sin embargo, las historias que había oído sobre visitas de seres del más allá o de sombras misteriosas comenzaron a cobrar un nuevo significado para mí. Había algo en esa figura que no podía entender, algo que me hacía sentir vulnerado y al mismo tiempo cautivado por su presencia. Con el paso de los días, comencé a notar otros sucesos extraños en mi hogar. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón, y un extraño susurro que podía oírse en la oscuridad de la noche. Siempre que intentaba racionalizarlo, pensaba que quizás todo tenía una explicación lógica. Pero, en lo profundo de mi ser, sabía que estaba viviendo algo que no podía explicar. Algo más allá de lo que mi mente podía comprender. Volví a buscar la figura esa misma noche, decidido a enfrentarla, a entender lo que significaba. Me senté cerca de la puerta, esperando. El tiempo pasó lentamente, pero la figura no apareció. No esa noche. Sin embargo, la sensación de que algo estaba por suceder no me abandonó. Había algo en el aire, una tensión inexplicable que me mantenía alerta. Pasaron varias semanas, y esa presencia persistió. No estaba siempre visible, pero podía sentirla, como una sombra acechante, como un susurro que nunca se apaga. Las cosas en la casa comenzaron a cambiar. Los muebles parecían moverse de lugar, las sillas se deslizaban suavemente por el suelo, y el sonido del viento a veces parecía tener una intención. Era como si la casa misma estuviera viva, como si los ecos de esa figura fantasmal se manifestaran en cada rincón. Hoy, miro la puerta con más cautela. La figura fantasmal que vi aquella noche ya no es un simple recuerdo. Es una presencia constante, un recordatorio de que hay fuerzas más allá de lo que entendemos.
No sé si esa figura estaba allí para advertirme o si simplemente estaba tratando de comunicar algo. Pero lo que sí sé es que, desde ese día, mi percepción de la realidad cambió para siempre. Ahora, vivo con la constante sensación de que, en cualquier momento, esa sombra podría aparecer nuevamente en mi puerta, esperando a mostrarme algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Y aunque trato de ignorarlo, algo dentro de mí me dice que nunca dejaré de ver esa figura, incluso cuando no esté allí.